del Santo Evangelio según San Marcos. Un día estaban ayunando los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos. Algunas personas vinieron a preguntar a Jesús: los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, ¿por qué no lo hacen los tuyos? Jesús les contestó: ¿quieren ustedes que los compañeros del novio ayunen mientras el novio está con ellos? Mientras tengan al novio con ellos, claro que no pueden ayunar. Pero llegará el momento en que se les arrebatará el novio y entonces ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un pedazo de género nuevo, porque la tela nueva encoge, tira de la tela vieja y se hace más grande la rotura. Y nadie echa vino nuevo en envases de cuero viejos, porque el vino haría reventar los envases y se echarían a perder el vino y los envases. A vino nuevo, envases nuevos. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A vino nuevo, odres nuevos. Una gran enseñanza, hermanos y hermanas, que va muy afín con la lectura de este pasado domingo de la boda de Caná y de lo que habíamos hablado de la transición de lo antiguo hacia lo nuevo. Acuérdate que Cristo trae la buena nueva, ¿no? Y que esto tuvo muchos conflictos con la gente de su tiempo, tanto con los discípulos de Juan el Bautista, tanto con los fariseos, tanto con los líderes religiosos de su tiempo, porque la novedad que traía Cristo era distinta y diferente a lo que tradicional y por costumbre se hacía años y años y años sin parar, hermanos y hermanas. Y se crea un conflicto. Sin embargo, cuando nosotros vemos lo esencial, Cristo lo que llama es hacia la fe, hermanos y hermanas. Cristo lo que está buscando es que en todo cuanto tú y yo hagamos en la vocación cristiana, esa piedra angular que tú y yo sabemos de ella es la fe en Jesucristo nuestro Señor. Yo creo en Cristo y yo practico lo que Cristo me dice. Mi fe está en ese centro, eso es lo que da sentido a mi vida. Todo lo demás, hermanos y hermanas, son consecuencias de esa fe. Por lo tanto, yo necesito fe primero para poder resolver muchas de las cosas que están ocurriendo a mi alrededor. El tema hoy que podríamos enfatizar y que queremos meditar en el Evangelio, en la palabra de Dios hoy, es la seguridad espiritual, hermanos y hermanas. Vamos a enfocar el tema de hoy en base a eso. Todos buscamos seguridad espiritual porque nos sentimos inseguros ante un mundo, hermanos y hermanas, que nos aqueja con tantas inseguridades materiales y también con inseguridades espirituales. Y muchas de las inseguridades materiales amenazan nuestra vida o ponen en peligro nuestra vida, ¿verdad? Y las inseguridades espirituales también, hermanos y hermanas, porque pierdo la fe, dejo de creer en Dios, puedo ser tentado y caer en la tentación por parte del maligno. Pues somos personas que vivimos unos tiempos de inseguridad. Cuando uno va por las calles de Puerto Rico, tú notas, estamos encarcelados con tanta reja, las verjas subidas a unos niveles, hermanos y hermanas, que no se ve nada para adentro. Estamos dentro de una sociedad que tiene que tener alarmas en las casas, una sociedad que tiene que tener cámaras en las casas, tiene que estar prevenido, ancianos que no salen después de las 4 de la tarde, las calles son inseguras, los lugares son inseguros, en fin, sentimos mucha inseguridad. En medio de la inseguridad nosotros somos cristianos, buscamos las cosas de Dios para sentirnos seguros. Mucha gente da testimonio que parece ser un antitestimonio. Por más que yo busco, por más que yo rezo, por más que yo prendo vela, por más devociones que yo tengo, la inseguridad sigue en mi vida, mi mundo espiritual como que no se regocija ni se alegra en las cosas del Señor porque como que no veo nada. Y este es el asunto que yo quiero tocar hoy. Hermanos y hermanas, todo depende de la fe. Se origina todo en la fe. Se origina todo en eso, en creer en Jesucristo como nuestro Salvador. Cuando yo creo, el gran milagro de yo creer y tener fe es que cuando yo tengo fe, se hace presente la presencia de Jesús en mi vida. Y no solamente la presencia de Jesús, sino la obra de Jesús en mi vida. Eso me da alegría.
Eso convierte mi fe en una fe de jubileo, de acción de gracias, de ver la mano de Dios. Si no ocurre eso, hermanos y hermanas, entonces hay tristeza y hay luto en mi vida. Y no podemos entonces culpar a Dios. Lo que tenemos que ver es que nosotros estamos en la poca fe, en la fe inmadura, en la fe lacerada, o tal vez hemos perdido incluso la fe. Todo eso requiere examen de conciencia, como decimos aquí a diario, para nosotros saber, hermanos y hermanas, dónde están los parámetros de altura o de bajeza en nuestros grados, ¿verdad?, de fe. Y es bueno recordarlo, hermanos y hermanas. Yo cuando era pequeño me gustaban y me fascinaban las películas de terror. Para mi tiempo, hermanos y hermanas, un televisor en blanco y negro, se veían muchas películas de vampiros, de Drácula, de Frankenstein, del hombre lobo, e incluso, hermanos y hermanas, del monstruo de la Laguna Negra. Bueno, yo no sé cuántos recordarán todas esas películas. A mí me fascinaba el misterio, me fascinaba a mí, pues, hermanos y hermanas, esas películas. Pero a la misma vez me daba miedo y me daba terror. Pero yo, como iba a la iglesia, decía, yo la veo y si me da miedo después rezo a Dios. Voy a rezar a un Padre Nuestro y a María, un Ave María, para entonces sentirme seguro. Yo pensaba así, hermanos y hermanas, y siempre me daba miedo. Después que terminaba la película, me venían los pensamientos a la mente de lo que había visto, y escuchaba ruidos, escuchaba cosas, veía imágenes en la oscuridad, en la sombra, qué sé yo qué. Empezaba a rezar, hermano, como había dicho, un Padre Nuestro, pero rápido, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, todo tu reino. Y Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Rápido, rápido, rápido. Pero los ruidos seguían, veía cosas, no pasaba nada. Después que había orado, tenía que llamar a mami, llamar a papi, yo salía corriendo para el cuarto de ellos, me zumbaba en la cama de ellos, en el mismo medio, entre papi y mami, me sentía seguro. En otros casos, me mandaban con mi hermano mayor para que me quedara en su cuarto, o mandaban a mi hermano mayor a mi cuarto que durmiera conmigo para que me diera seguridad. Claro, uno era un niño, ¿verdad, hermanos? Uno era un infante, ¿eh? Y todas esas cosas uno las supera en el nombre de Dios. Pero aún como niño, hermanos y hermanas, lo que yo noto es que esa rapidez que yo tenía en hacer la oración, esa rapidez por la ansiedad, por el nerviosismo, por el miedo y el temor, el terror que había en mí, como que ponía en duda mi fe. Siendo niño, ¿verdad? Tenemos un ángel guardián, gracias a Dios, y Dios siempre tiene compasión de nosotros. Pero esa rapidez, hermanos y hermanas, después de adulto en examen de conciencia, la tuve presente de que, wow, estaba buscando el recurso, el instrumento, pero realmente ¿dónde estaba la fe? Y esto pasa mucho en la vida, hermanos y hermanas. Hay muchas cosas que nos pueden dar seguridad en la fe. Hay muchas cosas que nos pueden dar a nosotros paz en la fe. A través de oraciones, hermanos y hermanas, a través de ayunos, a través de penitencias, a través de devociones. Pero tenemos que tener un cuidado. Ninguna de esas cosas que son devociones, prácticas religiosas, hermanos y hermanas, tienen poder en sí mismo. El poder como que se lo doy yo. Y el poder se lo doy yo a través de la fe que yo tenga, porque esa es la roca sólida que me sostiene a mí. Lo que me sostiene a mí es realmente ¿qué? La fe, hermanos y hermanas. El enemigo y el maligno no le teme a la Biblia. Le teme a aquel que aguanta la Biblia en sus manos porque es un hombre o una mujer de fe. El enemigo, lo misterioso, lo tenebroso, no le tiene miedo al rosario, hermanos y hermanas. No le tiene miedo al crucifijo. Le tiene miedo a qué? A que el que tiene ese rosario en las manos y al que tiene ese crucifijo, dentro de él hay una fe incólume a tal grado que es la roca fuerte en mi vida y lo que te va a apartar de tocarme, de herirme, de lacerarme. ¿Estás entendiendo por dónde vamos? Esa es la novedad de Cristo, hermanos y hermanas. Eso es lo nuevo de Cristo. Eso es lo que Cristo nos trae. Vivamos nuestra vida con una fe, con agallas, hermanos y hermanas, ¿no? En nuestras entrañas, una fe de la que salva y sana. Eso es lo que necesitamos primero que nada. Claro que puedo utilizar un rosario, claro que puedo utilizar una Biblia, claro que puedo prender mi velita, hermanos y hermanas, sí. Puedes hacer todas esas cosas, pero no olvides todo eso, hay que hacerlo ¿con qué? Con fe. Lo que tiene que generar primero el acto de devoción, hermanos y hermanas, de práctica religiosa, es que yo tenga fe en lo que estoy haciendo.
De lo contrario se vuelve ¿qué? Un amuleto o un adorno. ¿Cuántas Biblias no hay en la casa, hermanos y hermanas, buscando seguridad, que lamentablemente están puestas como parte de un ornamento de lujo y atractivo en una casa? Sin su altar, sin su velita, ¿no? Simplemente un ornato. Qué mal, hermanos y hermanas. ¿Cuántos carros no tienen imágenes cristianas? Un rosario colgado del espejo retrovisor, hermanos y hermanas. ¿Pero en qué se ha convertido? En un amuleto. ¿Cuántos no llevan medallas, crucifijos en sus cadenas? Pero se han convertido en un amuleto. Pero es que no son amuletos, hermanos y hermanas. ¿Por qué no son amuletos? Porque la fe es lo que lo hace diferenciar de algo supersticioso, lo que yo creo que me va a dar seguridad, o de algo, hermanos y hermanas, que se convierte en un amuleto. Es la fe lo que crea la diferencia, ¿no? Tanto estuvo aquel hombre, hermanos y hermanas, que me obligó a ir a la casa a echar agua bendita y bendecir su casa porque escuchaba voces de noche y ruidos misteriosos. Yo fui, oramos, leímos la palabra, hicimos la bendición con el agua bendita. Y a la semana me llama, padre, a ver si puede volver otra vez porque los ruidos volvieron. Las sombras las estoy viendo. Pues no es el agua bendita, hermanos y hermanas, no es el agua bendita. Es que para que el agua bendita surta efecto en lo que tiene que hacer, tiene que haber fe. De lo contrario, le puedes llevar, hermanos y hermanas, un camión, ¿no? Hermanos y hermanas, lleno de galones de agua bendita, si no hay fe. ¿En qué paramos? Le he puesto estos ejemplos porque muchos de nosotros tenemos que ver esto. La novedad que busca Cristo en nosotros es hacer las cosas distintas y diferentes, pero en la fe, en lo que Él trajo para nosotros. Mira cómo es la idea fuerza que nos va a guiar en el día de hoy. Hermanos, no convirtamos la alegría de la salvación en una religión triste y de luto. No lo hagamos, hermanos y hermanas. La fe es lo que nos lleva a motivarnos a seguir viviendo, a seguir hacia adelante, a hacer las cosas en nombre de Dios. Si tu religión se ha vuelto superficial, hermanos y hermanas, es porque estamos en tristeza y estamos en luto y no conseguimos lo que queremos. La presencia, hermanos y hermanas, y lo que hace Jesucristo hoy crea conflictos. Y Cristo creó conflictos. Este evangelio está muy ligado al del domingo de la boda de Caná, con aquello de la transición de lo antiguo que debe abrir las puertas para recibir lo nuevo que es Jesucristo nuestro Señor. Y estamos acentuando que Cristo trae buena noticia. Cuando Cristo presenta la buena noticia por su predicación de la palabra, por su obra de la palabra, se crean conflictos. ¿Por qué? Porque allí había un grupo de personas, una fe, una religión, hermanos y hermanas, que podríamos decir que era antigua en la forma en que se expresaba, en la forma en que se interpretaba. Cristo siempre estaba en esos conflictos, hermanos y hermanas. Lo vimos hace poco aquí con aquello del perdón de los pecados. Nadie esperaba que alguien dijera, los pecados son perdonados. ¿Quién puede perdonar los pecados si no Dios? Bueno, pues aquí está el Hijo de Dios que perdona los pecados. Esto es lo nuevo. Y creó un conflicto, ¿te acuerdas? Eso lo vimos en Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12. Lo nuevo es que Cristo perdona los pecados, pero se cerraron a lo antiguo, imposible. Nadie excepto Dios puede perdonar los pecados. Y si llevamos nuestros pecados ante un sacerdote judío, Él no los puede perdonar. Él lo que puede hacer es recibir nuestra ofrenda como sacrificio, presentársela a Dios y que Dios la acepte. Eso era lo antiguo. Y Cristo hizo, no. Ahora es diferente, pero creaba conflictos, hermanos y hermanas. Había conflictos también, hermanos y hermanas, en lo que Jesucristo decía, y lo vemos en Marcos, capítulo 2, versículos 13 al 17, con el conflicto aquel de relacionarse con los pecadores, relacionarse con las personas impuras. ¿Te acuerdas que lo vimos aquí en la conversión de Mateo? En la conversión de Levi causó un escándalo que Jesucristo hablara con pecadores, tocara a pecadores que eran impuros, se sentara a la mesa con ellos a comer y le diera la bienvenida. ¿Cómo va a ser si los pecadores no tienen remedio? Pues la novedad es que tienen remedio, que hay que practicar compasión y misericordia. Esto es lo nuevo. Pero aquella gente estaban en lo antiguo, hermanos y hermanas, y sometidos a todo aquello que era antiguo. Estas cosas son las que nos tienen que llamar la atención. Esa resistencia a no ver que lo nuevo trae bendición, que se pueden hacer las cosas
de distinta manera, hermanos y hermanas, y eso es lo que Cristo está queriendo enseñar. No solamente eso, hermanos y hermanas, hoy es uno de esos textos en términos al ayuno, hermanos y hermanas, donde Jesucristo sitúa la práctica del ayuno penitencial para ciertos momentos y para ciertas ocasiones. O sea, esta práctica debe ser regulada por la fe. Y esto lo vamos a ver hoy en Marcos capítulo 2, versículo 18 al 22. Y también vendrán los conflictos, hermanos y hermanas, acerca de el día de descanso que tuvo nuestro Señor Jesucristo, la observancia que decían que no cumplía con el día de descanso en Marcos 2, capítulo 13 al 28, las curaciones que hizo Jesucristo en día de descanso, en día del Señor como una novedad, pues conflicto con lo viejo. Lo vamos a ver en Marcos capítulo 3, versículos 1 al 6. Hermanos y hermanas, Cristo no insistió mucho en el ayuno. Yendo al tema que nos ocupa hoy, Cristo no insistió mucho en el ayuno cuando venimos a ver. Solo, hermanos y hermanas, Cristo lo vimos ayunando en una ocasión por 40 días al iniciar su ministerio público. Eso está narrado en Mateo capítulo 4, versículo 2. Eso es muy importante que nosotros lo atendamos. En ese ayuno para iniciar su vida pública, el demonio se le presentó a Cristo, hermanos y hermanas, y lo trató de hacer caer en pecado y lo tentó. Entonces, cuando nosotros vemos eso, hermanos y hermanas, date cuenta que si el maligno es capaz de presentarse delante de Cristo cara a cara, no tener miedo de acercarse para tentarlo, que Jesucristo es el Hijo de Dios, nuestro Salvador, ¿tú crees que le tendrá miedo a un crucifijo? ¿A un rosario? ¿A una Biblia? Bueno, si el mismo demonio allí le citó la palabra de Dios, hermanos, le citó la palabra de Dios. ¿Te estás dando cuenta de eso? Y en términos de Cristo, en esa narración de las tentaciones, ¿qué Biblia tenía Cristo allí? ¿Qué agua bendita tenía Cristo allí? ¿Qué rosario tenía Cristo allí? ¿Qué vela devotiva le prendió Jesucristo a algún santo? No. Todo eso nos sirve a nosotros, el tema de Cuaresma, pero nos resulta hoy complemento para entender y meditar la palabra de Dios. Fue la fe de Cristo, hermanos y hermanas, lo que agotó al maligno y se fue. Fue la fe que presentó Cristo. Eso fue la fe en esa palabra que Él dijo en 3 ocasiones, citando la palabra de Dios y por obra. Eso hizo presente la presencia de Dios en su vida y la obra de Dios para defenderse del maligno. Míralo así, hermanos y hermanas. Por lo tanto, Jesucristo nunca obligó a sus discípulos a ayunar, hermanos y hermanas. Al contrario, Cristo les dio libertad para ayunar. No eliminó el ayuno, sino que les dio libertad. Porque el ayuno es para ciertas ocasiones, es penitencial y tiene ciertos propósitos. No debe ser obligatorio ni todos los días, no. En ese sentido, hermanos y hermanas, por el contrario, ¿qué era lo antiguo? Porque eso es lo nuevo. Cristo dice que no hay que ayunar todo el tiempo, que sí se debe ayunar y con libertad, con ciertos propósitos penitenciales. Muy bien, eso es lo nuevo. Lo antiguo era que había que ayunar todos los días, era obligatorio, con frecuencia, y Juan el Bautista y sus discípulos hacían eso y los fariseos estaban obligados a ayunar. Eso era lo antiguo. Por eso, hermanos y hermanas, en el versículo 18 tenemos el conflicto, la pregunta acerca de, wow, lo que tú piensas del ayuno es diferente a lo que nosotros pensamos. Lo tuyo es nuevo y nosotros es la costumbre y lo que se hace. Un día estaban ayunando los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos y algunas personas vinieron a preguntarle a Jesús. Los discípulos de Juan y los fariseos ayunan. ¿Por qué no lo hacen los tuyos? Ahí está. No era el momento, hermanos y hermanas. Realmente no era el momento. Y esto es lo que crea ese conflicto. Jesús responde, hermanos y hermanas, con una comparación que deja claro cuál es su identidad. La respuesta de Cristo no es tanto sobre si se puede ayunar o no se puede ayunar. Es de quién soy yo. ¿De quién soy yo? Y ahí es que Jesucristo revela su identidad. Lo hace como con una comparación, pero lo que Cristo está diciendo es su identidad. Es que yo soy el Hijo de Dios. Y mira cómo Él dice en los versículos 19 hasta el 20. Jesús le contestó, ¿quieren ustedes que los compañeros del novio ayunen mientras el novio está con ellos? Mientras tengan al novio con ellos, claro que no pueden ayunar. Pero llegará el momento en que se les arrebatará el novio y entonces van a ayunar. Ese arrebato del novio
Hermanos y hermanas, es la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos y que estamos en espera de su segunda venida. Tenemos que estar en ayuno y debemos ayunar. Pero mientras Él esté con Él, estamos de jubileo, estamos de gozo porque estamos en el año del Señor y porque lo que hay es bendición. Esa imagen que tiene Cristo del novio, fíjate, es la imagen de bodas que en el Antiguo Testamento refleja el amor de Dios. Cristo el novio, que es la esposa, la iglesia. ¿La iglesia qué es? Asamblea, pueblo santo de Dios. Esa es la iglesia, somos nosotros. Por lo tanto, si Cristo es el novio y estamos con Él, pues tenemos que estar en un momento de alegría y de júbilo. El ayuno, gran parte del ayuno del judío era para pedir que Dios enviara la salvación, para pedir que el Mesías apareciera. Pero como esta gente no reconocía a Jesucristo como el Mesías, estaban trancados con su idea de cómo era el Mesías. Antiguamente se cierran, se vuelven impenetrables ante lo que Dios quiere y no lo reconocen, pues todavía están ayunando, pidiendo que vuelva el Mesías. Y los discípulos de Cristo ya saben quién es Cristo y Jesucristo es el Mesías, pues estamos en alegría, estamos en gozo, aquí no estamos en tristeza ni estamos en luto. Eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Eso es fe. Y no solamente eso es fe que ya está realizada, el cumplimiento de esa palabra de Dios. Para Cristo, hermanos y hermanas, conviene más la alegría que el luto. Fíjate tú, los profetas hablaron de las bodas de Dios con su pueblo, hermanos y hermanas, cuando viniera a visitarlos. En Isaías 62, hermanos y hermanas, versículos 4 y 5, ahí está claro, y esto es bien bonito leerlo. No te llamarán más abandonada, porque el Señor está con nosotros, ni a tu tierra desolada, sino que te llamarán mi preferida. Ese es el pueblo de Dios. Y a tu tierra desposada, casada, hermanos y hermanas, porque Yahvé se complacerá en ti y tu tierra tendrá un esposo. Iglesia tendrá a su novio, a su esposo Jesucristo el Señor. Versículo 5. Como un joven se casa con una muchacha virgen, dice Isaías, así el que te reconstruyó se casará contigo. Y como el esposo goza con su esposa, así hará las delicias de tu Dios. Amén. Quiere decir, nosotros estamos en ese banquete, hermanos y hermanas, en esa gran celebración que viene por parte de Dios para la vida de todos nosotros. Y es bonito verlo en ese estilo. Los cristianos tenemos que estar en alegría. Los cristianos tenemos que sonreír. Tenemos que proyectar que nuestra vida tiene sentido de alegría, de felicidad, de jubileo, que a pesar de lo que tenemos que enfrentar, de dificultades, nuestra fe hace presente a Jesucristo en nuestras vidas y Él obra en nuestras vidas porque yo tengo fe. Eso es lo que mueve, hermanos y hermanas. Y entonces, hermanos y hermanas, este conflicto de lo antiguo y lo nuevo, piénsalo en tu vida. ¿Estoy yo haciendo las cosas de la vida de fe, de la vida de la santidad, de la voluntad de Dios, conforme a la buena noticia, a la buena nueva, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿O me he quedado yo envuelto en ciertas tradiciones y costumbres, hermanos y hermanas? Y en el corazón del mensaje de hoy, hermanos y hermanas, Jesucristo muestra una actitud crítica fuerte ante las autoridades religiosas de su tiempo sobre el remedio nuevo, sobre la tela vieja, sobre el vino nuevo en los odres viejos, ¿verdad? Que son los versículos 21 al 22. ¿Con qué relacionamos eso? Hermanos y hermanas, lo nuevo no encaja en lo antiguo. Lo antiguo tiene que dar paso a lo nuevo. Es imposible que lo nuevo encaje en lo antiguo, hermanos y hermanas. O sea, tú no puedes encender una estufa de gas propano con un cable eléctrico. Eso no tiene sentido, hermanos y hermanas. Eso no va a dar resultados. Mira estos versículos donde Jesucristo lo que llama es a tener esa apertura sobre las cosas nuevas. Nadie remienda un vestido viejo con un pedazo de género nuevo, porque de la tela nueva eso encoge. Tira de la tela vieja y se hace más grande la rotura, el boquete se extiende, entonces termino peor. Y nadie echa vino nuevos en envases de cuero viejos porque el vino haría reventar los envases y echarían a perder el vino y los envases porque fermenta.
y crea una explosión, hermanos y hermanas. Por lo tanto, Cristo resume a vino nuevo en vases nuevos para la fe, para nuestra vida y seguridad espiritual. A vino nuevo, odres nuevos, hermanos y hermanas. No remiendes tú de la forma que está diciendo nuestro Señor Jesucristo el vestido viejo con un pedazo de tela nueva. Es que no tiene sentido. Hay que transformarse completamente. Por lo tanto, hermanos y hermanas, esto lo que nos sugiere es lo nuevo que Jesucristo trae. Jesucristo no lo presenta tanto con oraciones, fíjate tú, y con ayunos. Y no es que los destituya. No hace falta la oración. Tenemos que ser hombres y mujeres de oración. Y tenemos que ser personas que ayunan, porque es acto penitencial. Pero como la tradición y la costumbre de su tiempo los veía, hermanos y hermanas, Jesucristo no lo presenta así. Están en decadencia ciertas cosas, hermanos y hermanas. Esto es lo que mira Cristo. Hay ciertas cosas que ya han caído en decadencia. ¿Por qué yo sigo haciéndolas? No. Pues no sé. En tiempos de Cuaresma, cuando yo era muchacho, se veían personas vestidas con trajes de saco que causan picor en el cuerpo como penitencia. Ya no se ve. Pues yo no voy a estar lamentando eso, sintiendo una nostalgia. Ya la gente no tiene fe porque no se ponen telas de saco en su cuerpo que les pica en la Cuaresma como penitencia por 40 días. Yo no voy a estar, hermanos y hermanas, lamentándome de que la gente no tiene fe porque no hacen eso. Fue parte de un tiempo, fue parte de una tradición. Cayó en decadencia. Que eso haya caído en decadencia, ¿deja de existir Dios? No. ¿Qué es lo que no tiene que caer en decadencia? Es la fe. Es la fe lo que no puede caer en decadencia. No solamente esto, cuando Jesucristo toma este tema tan importante, hermanos y hermanas, Cristo nos avisa a nosotros, tengamos mucho cuidado con nuestras devociones, cómo las manifestamos, cómo las hacemos, cómo las interpretamos, y también con la forma en que practicamos la piedad religiosa, porque pueden aparentar lo que no somos. También corremos ese peligro. Aparentar lo que no somos. Porque yo puedo llevar el rosario en el cuello sin fe, sin devoción y respeto a la Virgen María. Muchas personas, por moda, por géneros de música, llevan colgados, hermanos y hermanas, como lujo, como un ornamento o como si fuera una joya, hermanos y hermanas, un rosario del cuello, pero sin respeto y lo que merece. Puede reflejar lo que nosotros no somos. Todo eso es lo que Cristo quiere evitar. Y tenemos que ver si ciertas cosas están ya en decadencia, no hay que resucitarlas. Y las que estemos vigentes y estemos usando, no las estemos usando, hermanos y hermanas, en una forma de simulación, que lo que representan de nosotros es una falsedad, porque así nosotros no somos. Lo nuevo, hemos dicho, es la buena nueva, hermanos y hermanas, es el Evangelio. El Evangelio es mucho más que una religión de prácticas de piedad y prácticas religiosas. Es mucho más. Lo envuelve, está ahí dentro, pero es mucho más. No se puede reducir a eso, hermanos y hermanas. El Evangelio es lo que inicia nuestra relación de prácticas de piedad religiosa, como hemos dicho. Es la palabra de Dios, es la fe, es el origen. De ahí sale la práctica religiosa, de donde hay fe. ¿En quién? En Cristo mi Salvador. Porque ahí es que se hace presente Él y su obra. Y esa relación, hermanos y hermanas, es la relación de hijos, hijas de Dios. Porque Él es el Padre nuestro que está en el cielo. Porque esa es la relación. Viene antes de cualquier relación, hermanos y hermanas, que tengamos con las prácticas de piedad religiosas. El Espíritu Santo, hermanos y hermanas, no se puede encerrar en las prácticas religiosas. El Espíritu Santo no se puede reducir y decir, el Espíritu Santo va a obrar a través de estas prácticas religiosas, a través de estas devociones y a través de estas cosas. El Espíritu Santo obra en la fe, antes que nada. Esa es la fe que yo tengo, que se hace en la presencia espiritual de Cristo. El Espíritu Santo obra en eso. No lo encajonemos, hermanos y hermanas. No lo encarcelemos. No pongamos la paloma del Espíritu Santo en una jaula. No la reduzcamos.
Lo que queremos decir es, hermanos y hermanas, que la seguridad espiritual a mí no me viene tanto, hermanos y hermanas, de la práctica religiosa, de los ritos de piedad, etc. El Espíritu Santo es el que mueve todo, hermanos y hermanas, a través del Evangelio, a través de la palabra de Dios. Las prácticas religiosas y las devociones vendrán después, claro que sí. La evangelización tiene otro objetivo que alcanzar, hermanos y hermanas. No es la práctica de piedad religiosa lo que quiere alcanzar la fe, la evangelización, sino la salvación de nuestras almas. Y la salvación de nuestras almas es un acto de fe, donde yo reconozco a Jesucristo como mi Salvador. Ahí está. Eso es lo que tenemos que nosotros aceptar. Esa es la novedad que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. No entremos en conflicto con ella. No volvamos nuestra vida impenetrable para lo nuevo que Cristo quiere hacer en nuestra vida, porque si no vamos a reventar como odre viejo, hermanos y hermanas, o vamos a reventar como ese pedazo de tela que tratamos de cubrir con un parche pues, de algo nuevo y hacer el boquete más grande. ¿A qué conclusión podemos llegar hoy, hermanos y hermanas? Mira, la religión que defendían los discípulos de Juan el Bautista, los fariseos y las autoridades religiosas del tiempo de Jesucristo nuestro Señor, era como ropa vieja. Piensa en eso. Eso era lo que parecía. Eran como odres viejos para Jesucristo nuestro Señor. O sea, no se debe querer combinar, hermanos y hermanas, lo nuevo que trae Jesús, el Señor, con costumbres antiguas. No se puede, hermanos y hermanas, reducir la novedad, la buena nueva de Jesucristo nuestro Señor a la medida del judaísmo o la medida de las prácticas religiosas, de la piedad, de la devoción mía, que son de costumbre y tradición. Tú no puedes reducir eso, lo que está diciendo el Señor. Eso no puede ser la buena noticia. Hoy, hermanos y hermanas, hay que saber diferenciar las cosas. Se trata de una cosa o la otra, de lo nuevo o lo viejo. Jesús, hermanos y hermanas, tú y yo sabemos que trae un vino nuevo que hace estallar los odres. Amén. Estallar en nosotros con un brote de felicidad, de alegría, de bendición, de aleluya. Estamos bien, gloria al Señor. Eso es lo que trae Jesucristo nuestro Señor. Jesús, hermanos y hermanas, no está en contra de lo que es viejo, de lo que es tradición o de lo que es costumbre, sino que quiere evitar que lo viejo se imponga a lo nuevo y así le impida que manifestarse, hacer su presencia. Por eso es que hemos dicho al inicio, hermanos y hermanas, no convirtamos la alegría de la salvación, en la buena noticia de Jesucristo nuestro Señor, en una religión de personas tristes y de personas en luto, porque eso significa que no tienen seguridad espiritual. Tenemos que tener seguridad espiritual en lo nuevo que nos trae Jesucristo el Señor. Oremos, hermanos y hermanas, al Señor para terminar hoy nuestra reflexión. El Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana con un nuevo evangelio y una nueva meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Te va a ir bonito hoy, hermanos y hermanas, sobre todo. Eres bendecido.